Muy buenas tardes a todos. El día de hoy yo voy a dar inicio a la presentación sobre lógica matemática. ¿Qué es la lógica matemática? La lógica matemática es como el proceso que debes tener en cuenta para crear un proyecto. Es como ese pensamiento, esa idea principal que tienes sobre eso. También está la lógica proporcional, que la lógica proporcional lo que estudia son las proposiciones y símbolos utilizados en proposiciones que podrían ser verdaderas o falsas. ¿Qué son las proposiciones? Es como expresar lo que se considera, lo que se piensa. Entonces es eso, se llevan de la mano. La lógica es como ese pensamiento, la idea principal, y la lógica proporcional es como cómo se va a expresar básicamente ese proyecto, esa idea que tienes en mente. ¿Qué sigue? Los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es un paso a paso para completar un fin, llevar a cabo algo, tanto matemática como un cálculo. Ese es el algoritmo, es llevar a cabo esa idea principal que tienes. Para llevar a cabo esa idea, sigues ese paso a paso por medio del algoritmo para que pues todo salga bien, la idea y pues la estructura base, básicamente. ¿Cuáles son las clases de algoritmos? Están los cualitativos y los cuantitativos. Ya, no es más, no es difícil de entender. ¿Qué es la lógica? Pues esa idea principal. ¿Y qué son los algoritmos? Pues esa estructura paso a paso que se va a llevar a cabo para que la estructura o la página de idea se lleve a cabo. No es más. Buenas tardes, me presento, mi nombre es John Cortés y voy a presentar los 3 puntos que me tocaron. Mi primer punto es técnicas y algoritmos. La primera técnica que yo voy a hablar es el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo nosotros podemos realizar una serie de procesos dependiendo del problema que nos haya tocado. Está siguiendo una serie de símbolos que ya están normalizados en la misma. El primer paso es pasos escritos. Estos pasos escritos están unidos a las líneas de flujo. Esas líneas de flujo nosotros les agregaremos la operación que sea necesaria para que nuestro algoritmo pueda llegar al resultado. Si no es necesaria, no lo haremos. Mi segundo tipo de algoritmo es el pseudocódigo. En el pseudocódigo, nosotros, esta fue hecha para superar a otras técnicas de algoritmos, como el tipo de el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo es muy lento el proceso de la creación y muy complicado modificarlo. Pero en el pseudocódigo nosotros tenemos más rápida el tema de la creación y a la vez podemos facilitarnos el conocimiento de cómo va el proceso de nuestro algoritmo. Mi segundo punto es las entidades primitivas. En las entidades primitivas yo encontré 3 bases. La primera base es expresiones, la segunda es variables y la tercera es operadores. En las variables tenemos el más, el menos, el por, la división. También tenemos el and, el or y el not. En el tema de las variables tenemos la constante y la variable. En la constante es un tema que no podemos cambiar a pesar del inicio, al final no se va a cambiar. Si se encuentra un problema no se va a poder cambiar, sino tenemos que iniciar de cero. Y la variable nosotros podemos modificarla en el tema del problema que se haya encontrado o en el tema que nosotros necesitemos. En los operadores tenemos la aritmética, la lógica y la relacional. Mi tercer punto es jerarquía operacional. La jerarquía operacional se basa en la base de datos. En el software tiene 2 tipos. La distribuida y el mainframe. La distribuida se ejecuta por producto, versión y actualización, y la mainframe por producto, versión y función. Los datos se pueden importar y se pueden manejar de manera manual para una mejor utilización. Empezamos por las estructuras, comenzando por la secuencial, la cual consiste en una secuencia de acciones que se ejecutan paso a paso. Cada acción se realiza en un orden en específico y sigue la acción anterior hasta que todas se hayan completado. Los tipos de estructuras secuenciales son asignación, entrada y salida. Ahora las estructuras condicionales, las cuales en vez de seguir un orden específico de eventos, realizan una pregunta para determinar el camino a seguir. Los tipos son simples, dobles y múltiples. Y por último las cíclicas,
donde así como en los condicionales, estas también realizan preguntas. La diferencia es que esta realiza la pregunta hasta que la tarea haya sido elaborada. Sus tipos son para, mientras que y repita hasta. Ahora vamos con los arreglos, los cuales en pocas palabras son una estructura de datos que nos permite almacenar varios valores dentro de una sola variable. Cada elemento en un arreglo tiene una posición numérica llamada índice, que generalmente arranca en 0. Eso indica que en el arreglo el primer elemento tendrá el índice en 0, el segundo en 1 y así sucesivamente. Por ejemplo, si tienes un arreglo de 4 elementos e ingresas al índice número 1, estarás accediendo al elemento número 2. Y por último, hablamos de las funciones. Son bloques de código reutilizables y organizados que cumplen una tarea específica cuando son llamados. Se usan generalmente en la reutilización del código, ya que puedes escribir una función una vez y reutilizarla las veces que quieras dentro de tu código. Y esto además ayudará a que tu programa sea más legible y ordenado. Y no solo en el apartado comodidad, hay ventajas al utilizar funciones. Usarlas también ayuda a que en el programa sea más fácil el hallar errores y solucionarlos sin afectar a otras partes del programa. Un proceso o procedimiento es un conjunto de pasos que se siguen para la creación de un sistema. Por lo general, eso se divide en 4 fases. La primera es recopilación y análisis, que se busca recolectar la mayor información posible para tener la claridad del propósito o la razón por la que se va a crear el sistema. El segundo es diseño y desarrollo, que se busca planear y tomar decisiones previas a la instalación y programación. El tercero es instalación y despliegue, que ya se empieza a crear la instalación y la programación del sistema. El último es mantenimiento y soporte, que ya se empieza a generar pruebas con el fin de detectar errores que se presentaron durante el desarrollo y terminado del proyecto. La prueba de escritorio es un proceso manual que busca verificar la programación y la lógica de ciertos algoritmos. Esta se divide en 2 diferentes tipos. La primera es prueba funcional, que busca certificar que el programa funcione tal y como debería de hacerlo. La segunda es no funcionales, y esta busca verificarlo a través de otros parámetros como rendimiento y accesibilidad.